La pregunta urgente de la diputada del Grupo Parlamentario Podemos Asturias, doña Lorena María Gil Álvarez, al consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, sobre en qué consiste el plan para el personal investigador postdoctoral que prevé implementar. El plan para los postdoctorales va dentro de lo que es las bases reguladoras del programa en itineras. Será una parte. Postdoctorales tenemos diferente casuística. Si se refiere a aquellos que se correspondían al programa Clarín, pues ese programa va a quedar dividido en dos partes. Postdoctorales que una vez acabado su tesis van a realizar una estancia postdoctoral bien a otra región de España o al extranjero, y luego pues habrá un plan de retorno para investigadores, en este caso, que van a ser junior y que va a ser diferente del programa Margarita Salas. Muchas gracias. No sé si lo va a poder explicar o extenderse en lo que acaba de decir ahora mismo. No le he entendido bien del todo. Hablaba de las bases reguladoras en el programa en itineras. No sé si se puede extender después en esto y explicarlo quizás con un poco más de detalle, o si no, le pediría que lo hiciera ahora si es posible. Mire, la preocupación que nos llega por parte del personal investigador, aparte de la ya conocida, que tiene que ver con precisamente la pregunta que planteábamos antes en relación a los salarios del personal investigador predoctoral, pero también, como sabe, y particularmente en el caso de la Severo Ochoa, con las personas que han podido disfrutar de manera desigual, digamos, de estas becas Severo Ochoa, teniendo en cuenta que en los últimos años ha habido la mitad de esas convocatorias no se ha realizado, se han saltado años, se les ha sometido a una precariedad y a una incertidumbre inasumible por parte de investigadores e investigadoras que querrían desarrollar su carrera en Asturias y que muchas veces no saben cuáles son las expectativas de futuro con las que pueden contar. Y lo que nos trasladan es que también esa política por la cual parece que se trata de incrementar el número de ayudas que ahora mismo se ofertan en relación a los contratos predoctorales Severo Ochoa parece que no va acompasada tampoco con tener programas claros y un número de plazas adecuado para las personas que terminan su tesis doctoral, para las personas que son doctoradas. En ese sentido, es preocupante dejar a un lado la importancia de que los investigadores asturianos se integren en el sistema asturiano, ¿no? Y lo que le decía es ¿qué van a hacer con ese desequilibrio que parece que puede generarse precisamente entre los predoctorales y los postdoctorales? No nos parece eficaz un sistema que se dedica a mandar a las personas que han terminado su doctorado, que se van fuera. Sabemos que las principales salidas de las personas que han terminado son o pasan por continuar en la universidad como profesores asociados, cobrando 700 euros para conseguir méritos, para poder entrar cuando sale alguna plaza, como ayudante de doctor o como contratado doctor, y luego una de titular, ¿no? Eso sería la carrera académica. Pero en buena medida hay muchísima gente que tiene que emigrar para ir a universidades donde en teoría pueden publicar e investigar más rápidamente y ganar más puntos para volver, pero tampoco siempre es fácil ese retorno precisamente a la universidad. Por lo tanto, queremos saber qué va a ocurrir o qué tienen pensado para tratar de atajar ese presunto desequilibrio, teniendo en cuenta esa intención de ampliar las becas Severo Ochoa, lo cual nos parece positivo, pero qué se va a hacer al otro lado, es decir, para las personas que ya leen su tesis. De manera general, yo creo que, teniendo en cuenta lo anterior y esto, o la anterior pregunta y esta, ¿cuál va a ser la política de recursos humanos, digamos, con el personal investigador en general, de manera general? Y cómo se va a aprovechar precisamente ese talento si no hay un plan para los doctores formados. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, se habla de retorno de talento, pero ¿cómo vamos a hacer para retener al que tenemos? No solamente tratar de que retorne quien se ha ido o de atraer a nuevo talento, ¿no? Y, por otra parte, si va a establecer algún compromiso desde el Principado para que nuestros investigadores postdoctorales tengan una retribución mínima decente y en ningún caso cobren, por ejemplo, por debajo de los predoctorales, ¿no? Hay una normativa para los predoctorales, no la hay para los postdoctorales. Estos días estamos escuchando noticias que nos vienen desde diferentes ámbitos, pero desde luego tenemos, por ejemplo, el informe de la Federación de Jóvenes Investigadoras y las noticias que nos dicen… Señora Gil, vaya terminando. Que nos dicen
que precisamente nos encontramos con gente que retrasa leer su tesis porque se expone a cobrar menos después que antes, lo cual es una locura. ¿Qué se puede hacer desde este nivel autonómico? Sí, todas las preguntas que usted me formula, de hecho, es lo que se está regulando en estas bases, lo que se trata de regular en estas bases. Tratamos de regular todo lo que es la carrera científica. Como usted indicaba, no tiene sentido que nosotros estemos aumentando el número de contratos predoctorales y luego no prevemos qué va a ser del destino, digamos, profesional de esta gente. Y también es muy importante que creemos oportunidades y que creemos lugares donde esta gente se pueda quedar. Esos son dos problemas que además no nos queda otra que atajar a la vez. En este sentido, las bases initineras lo que ofrecen es eso, es una formación integral. Focalizándonos en su pregunta, que es el estadio postdoctoral, normalmente lo que ocurre en la carrera investigadora es que cuando una persona acaba su tesis doctoral, después realiza bien 1 o 2 estancias postdoctorales y esto suele dar lugar a lo que en los países anglosajones se llama el tenure track, es decir, una posición indefinida, hasta que se logra incorporar al sistema de ciencia y tecnología de la región, del país o de donde esté. Esta fase, desgraciadamente, usted conoce también como yo cuál es la herencia de estos últimos años, sobre todo a nivel nacional, ¿no? Falta de puestos, un parón total en la política de recursos humanos. Nosotros queremos corregir esto, queremos además que obviamente que la remuneración de los postdoctorales, que es lo que usted me estaba indicando, que ahora se puede dar el caso de que con la aprobación del EPIF efectivamente los postdoctorales, hay mucha casuística también, esto hay que tenerlo en cuenta, pero puede darse el caso que haya postdoctorales que estén cobrando menos cuando pasan a postdoc que cuando son predoc, máxima ahora que se ha aprobado el EPIF. Y además he de decirle que esto es un tema que está encima de la mesa, que se ha tratado en el Consejo General de Política Científica y que bueno, tenemos que atajar. Nosotros vamos a hacerlo con las bases reguladoras de initineras, unas bases que van a contemplar tanto el retorno de talento, como la atracción de talento, como la retención, porque dése cuenta que la verdad que lamento tener tan poco tiempo para responderle, pero el estadio postdoctoral tiene muchísima casuística, muchísimos plazos que además se han venido alargando, ¿no?, estos últimos años. Pero me voy a referir a la retención, que usted lo ha nombrado. Dese cuenta que hay científicos, hay científicas que después de toda una carrera de ganarse méritos científicos, acceden a contratos, por ejemplo, por nombrarle 2, Ramón y Cajal o Miguel Servet en el ámbito sanitario, que son contratos que son asimilables a los tenure track y que se supone que deberían de dar el acceso al sistema de ciencia y tecnología o bien al sistema sanitario. Pues bien, nosotros también vamos a incorporar un programa para tratar de estabilizar a estas personas. Perder un contrato Ramón y Cajal en Asturias no se puede permitir, porque son personas que no solo acumulan todo su bagaje y experiencia científica, es que acumulan sus conexiones, consiguen proyectos, emplean gente, forman personal. Para mí son de un valor incalculable. Y este estadio concreto, el de la retención del talento que somos capaces de incorporar aquí a Asturias, va a tener su propio programa para, como le digo, ayudar a estas personas a que se incorporen al sistema de ciencia y tecnología. Y paralelamente trabajar en que se creen más oportunidades para ellos. Muchas gracias.